Canadá alberga un tesoro colosal de oro negro, reservas probadas que empequeñecen las de gigantes energéticos como Rusia, Estados Unidos e incluso los Emiratos Árabes Unidos. Este vasto potencial podría haber catapultado al país a una prosperidad sin precedentes, pero durante décadas una sombra se cernió sobre esta riqueza. Miles de millones de dólares se esfumaron, perdidos en un acuerdo comercial con su vecino del sur que resultó ser profundamente desequilibrado. Sin embargo, el año 2024 marcó el amanecer de una nueva era. Gracias a un monumental proyecto de más de 30.000 millones de dólares, Canadá ha redefinido su destino en el comercio petrolero. Su oro negro ahora surca el Pacífico en dirección a China, una nación dispuesta a compensar las décadas de oportunidades perdidas. ¿Y cómo resonó esto en Estados Unidos? Imaginen al socio petrolero más importante de Washington forjando una alianza estratégica con su principal rival geopolítico. El escenario se perfila como una tormenta perfecta. Este audaz movimiento canadiense está destinado a desencadenar una cascada de cambios globales, y es precisamente esa historia la que vamos a desentrañar. Para el año 2025, las reservas de petróleo descubiertas en Canadá ascendían a la asombrosa cifra de 170.000 millones de barriles. Aunque existen yacimientos en la provincia de Saskatchewan y en las zonas costeras de Terranova y Labrador, su relevancia es casi anecdótica en comparación con el verdadero corazón petrolero del país, Alberta. Esta provincia es, sin lugar a dudas, la capital indiscutible del oro negro canadiense, albergando aproximadamente el 95% de todas las reservas conocidas. Y sí, una porción abrumadora de este petróleo viene mezclada con arena, específicamente en las famosas arenas bituminosas de Alberta, una de las mayores fuentes de crudo no convencional del planeta. Según cifras del gobierno provincial, las reservas probadas de este oro negro arenoso alcanzan los 165.400 millones de barriles. Podría sonar como una bendición divina, y en muchos sentidos lo es, pero su acceso es tan complejo que justifica plenamente su denominación de no convencional. A diferencia del petróleo ligero convencional, que es fluido y puede ser extraído con relativa facilidad mediante bombas o incluso fluir a la superficie por presión natural, las arenas bituminosas contienen betún. Esta sustancia es tan densa, pesada y pegajosa, similar a la melaza fría, que no fluye por sí misma y es imposible de bombear con métodos tradicionales. Para liberar este tesoro atrapado, se requieren técnicas de ingeniería formidables. Visualicen la transformación del paisaje entre 1985 y 2015. Uno de los métodos es la minería a cielo abierto, un proceso de escala titánica donde se excava la arena para crear canteras gigantescas y luego se transporta a plantas especializadas que separan el betún del mineral. Otro método es la extracción mediante inyección de vapor. En este caso, se bombea vapor a gran profundidad para calentar las rocas bituminosas, haciendo que el betún se vuelva más fluido y pueda ser bombeado hacia la superficie. El betún, además, es un tipo de crudo pesado y agrio, lo que significa que contiene altas concentraciones de azufre y otras impurezas. Esto lo hace más difícil y costoso de refinar para convertirlo en productos de alto valor como la gasolina o el diésel. Y surge otra pregunta fundamental: ¿cómo se transporta un líquido tan viscoso por un oleoducto? La respuesta es que, en su estado puro, no se puede. Para que el betún fluya por las tuberías, debe ser diluido, mezclándolo con crudos más ligeros. Todo este proceso hace que su extracción sea cara, pero paradójicamente, su precio de venta en el mercado sea inferior. Con el 95% de su petróleo presentando estas características, el principal desafío de Canadá no era tanto la geología, sino su asfixiante dependencia de su vecino del sur. Estados Unidos, con su insaciable apetito energético, parecía el socio comercial perfecto. No había necesidad de costosos y largos viajes transoceánicos, el mercado estadounidense era cercano, masivo y siempre demandante. El transporte terrestre a través de una red de oleoductos y ferrocarriles era logísticamente sencillo.
Además, Estados Unidos había desarrollado una impresionante infraestructura de refino, con 130 plantas dispersas por todo el país, muchas de ellas específicamente diseñadas para procesar el crudo pesado y complicado como el que se extrae en Alberta. De hecho, las 5 refinerías más grandes dependían casi por completo de este petróleo arenoso canadiense. La situación parecía ideal, un escenario de beneficio mutuo. Sin embargo, esta simbiosis aparente ocultaba una realidad desequilibrada. Para 2023, un abrumador 97% de todo el petróleo canadiense se dirigía directamente a Estados Unidos. Cada día, 3,8 millones de barriles cruzaban la frontera, creando una dependencia de exportación casi total. Este factor de dependencia absoluta otorgó a Estados Unidos una palanca de negociación formidable, permitiéndole exigir y obtener el petróleo canadiense a precios considerablemente reducidos. El crudo de las arenas de Alberta, conocido como Western Canadian Select, WCS, se comparaba constantemente con el principal referente estadounidense, el West Texas Intermediate, WTI. En 2018, la diferencia de precio fue abismal. Estados Unidos compraba el WCS con un descuento de casi $50 por barril en comparación con el WTI. Aunque en otros años la brecha se redujo, el descuento se mantuvo consistentemente grande, promediando unos $13 por barril durante la última década. Esta situación provocó que, solo entre 2015 y 2019, Canadá dejara de percibir alrededor de $14,000 millones, una fortuna que cualquier nación preferiría tener en sus arcas. La solución era clara: Canadá necesitaba urgentemente diversificar sus mercados. Pero existía un obstáculo monumental: el oleoducto Trans Mountain. Era la única vía para llevar el petróleo de Alberta hasta la costa de la Columbia Británica, al puerto de Vancouver, y desde allí, al mundo. Su capacidad, limitada a 300,000 barriles diarios, era insuficiente, condenando a la mayor parte del crudo a viajar hacia el sur con el consabido descuento. Ante la imposibilidad de construir un oleoducto completamente nuevo, se tomó la decisión de ampliar el existente. En 2019, con la conciencia de las enormes pérdidas acumuladas, se puso en marcha el proyecto de expansión de Trans Mountain, conocido como TMX. El plan consistía en construir un oleoducto paralelo desde Edmonton, Alberta, hasta Burnaby, cerca de Vancouver. Aunque pueda parecer sencillo trazar una nueva tubería junto a una ya existente, el proyecto heredó todos los desafíos de la construcción original. La ruta atraviesa cadenas montañosas, obligando a los equipos a trabajar a más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, realizando tareas de alta precisión como el transporte y la soldadura de segmentos de tubería en condiciones extremas. En un tramo particularmente desafiante, fue necesario excavar un túnel a través de una montaña utilizando una tuneladora gigante. Esta máquina, de 122 metros de largo, extrajo casi 40,000 metros cúbicos de roca y tierra, completando su tarea en 1 año y medio. Dentro de este túnel se instalaron las tuberías que hoy transportan el petróleo arenoso de Canadá. El proyecto no se limitó al oleoducto. El puerto de Bestridge, el punto final de la ruta, también tuvo que ser drásticamente modernizado. Antes de la expansión, el terminal operaba con un único muelle que databa de la década de 1950. Reemplazar esta infraestructura de 70 años requirió una proeza de ingeniería, incluyendo la instalación de algunos de los pilotes de acero tubulares más largos y grandes jamás utilizados en un proyecto marino en la Columbia Británica, con diámetros de hasta 2,3 metros y longitudes de 73 metros. Y todo esto se logró sin interrumpir las operaciones existentes. Al final, Canadá obtuvo 3 nuevos muelles de carga, capaces de atender desde barcazas hasta superpetroleros de clase Aframax. Si antes el terminal podía cargar un solo barco a la vez, ahora puede gestionar 3 simultáneamente, una expansión verdaderamente notable. El 1 de mayo de 2024, el expandido oleoducto Trans Mountain fue inaugurado oficialmente.
Su capacidad se disparó de 300.000 a 890.000 barriles diarios, otorgando al país la capacidad de enviar 590.000 barriles adicionales cada día hacia nuevos horizontes. El proyecto completo tuvo un costo de 34.000 millones de dólares canadienses, pero 2024 pasará a la historia como el año de la revolución en la industria petrolera de Canadá. Por fin, el país tenía en sus manos la llave para liberarse de la dependencia estadounidense y obtener un valor justo por su oro negro. La pregunta que todos se hacían era, ¿a dónde iría todo ese petróleo? La respuesta no tardó en llegar. Menos de un mes después de la inauguración, el 24 de mayo de 2024, un petrolero cargado con 550.000 barriles de crudo canadiense zarpó del terminal de Bestridge, cruzando el Pacífico con destino a China. Para junio, las exportaciones diarias a China desde Bestridge alcanzaban los 250.000 barriles, un volumen de comercio sin precedentes con cualquier nación que no fuera Estados Unidos. Tras un breve periodo de ajuste que duró hasta octubre de 2024, el flujo de petróleo se intensificó de tal manera que hizo palidecer los récords anteriores. En octubre, más de 300.000 barriles diarios partían de Canadá hacia China. Y la tendencia continuó al alza. En marzo de 2025, se estableció una nueva marca histórica, 353.000 barriles diarios. Es cierto que el descuento no desapareció por completo, China también compra el crudo canadiense a un precio inferior al de referencia. Sin embargo, este descuento promedia entre 2 y 5 dólares por barril, una cifra mucho más favorable que los 13 dólares que exigía Estados Unidos. ¿Y cuál fue la reacción en Washington? Después de años de disfrutar de enormes descuentos, en mayo de 2025, Estados Unidos pagaba por el petróleo canadiense con una rebaja récord de solo 9,15 dólares por barril. El impacto económico para Canadá fue inmediato y profundo. Un informe del economista jefe de Alberta Central estimó que, solo en 2024, la expansión del oleoducto generó 10.000 millones de dólares en ingresos adicionales, el equivalente a añadir un 13º mes de producción al calendario anual. Y aquí está el dato más revelador, si en 2023 el 97% del petróleo se exportaba a Estados Unidos, para finales de 2024, esa cifra había descendido al 95%. Aunque el descenso parece modesto, es la primera vez en la historia reciente que la dependencia disminuye en lugar de crecer. Y esto es solo el principio. La única limitación actual es que el oleoducto aún no opera a su máxima capacidad. A este ritmo, es solo cuestión de tiempo. Canadá ya está pensando en el siguiente paso, más infraestructura. Y a menudo, lo nuevo es simplemente lo viejo que se ha olvidado. Proyectos archivados podrían resurgir, como el Enbridge Northern Gateway, un oleoducto de 1.177 kilómetros desde Alberta hasta la costa de la Columbia Británica, diseñado para transportar 525.000 barriles diarios hacia Asia. Rechazado en 2016 por oposición ecologista e indígena, su lógica económica es hoy más fuerte que nunca. Otro gigante dormido es el oleoducto Energy East, cancelado en 2017. Este proyecto de 4.600 kilómetros y 16.000 millones de dólares habría transportado 1,1 millones de barriles diarios desde Alberta hasta la costa atlántica. Ambos proyectos enfrentaron una enorme oposición, pero la nueva realidad económica podría forzar una nueva ronda de negociaciones. Pero, ¿desea China realmente todo este petróleo? La respuesta es un rotundo sí. La nación asiática continúa su desarrollo a un ritmo que demanda cantidades ingentes de energía. China es el mayor importador de crudo del mundo, con más de 11 millones de barriles diarios, necesarios para su industria y para acumular reservas estratégicas. Además, en el actual clima geopolítico, su principal proveedor, Rusia, se ha vuelto problemático debido a las sanciones internacionales. Pekín teme ser objeto de sanciones secundarias, y justo en ese momento, emerge Canadá como un exportador fiable y políticamente estable. La relación parece hecha para durar.
Como prueba de este compromiso a largo plazo, la instalación de almacenamiento estratégico de Haishing, con una capacidad de 18 millones de barriles, se dedicó en 2024 exclusivamente al petróleo canadiense. Para Estados Unidos, esta nueva dinámica es una amarga píldora. No se trata solo de dinero, es una pérdida estratégica. Su vecino más cercano y socio histórico está girando hacia su principal rival global, lo que disminuye la influencia de Washington y fortalece la de Pekín. Irónicamente, China solía ser un cliente importante para el petróleo estadounidense. Pero las guerras comerciales iniciadas por la administración Trump dañaron gravemente esa relación. La llegada del petróleo canadiense al mercado asiático ha permitido a China reducir drásticamente sus importaciones desde Estados Unidos, que cayeron a apenas 45,000 barriles diarios en abril de 2025. Esta pérdida de mercado se traduce en un problema tangible para Estados Unidos. En el primer trimestre de 2025, los inventarios de crudo en la costa del Golfo alcanzaron los 320 millones de barriles, su nivel más alto desde 2017. Sencillamente, el petróleo se acumula sin tener a dónde ir. La partida ha comenzado, y aunque Estados Unidos sin duda buscará una contrapartida, las consecuencias de este audaz movimiento canadiense apenas empiezan a sentirse en el tablero mundial.